Bien, el arte etrusco. Los etruscos están ubicados al norte de lo que actualmente conocemos como Italia. Entonces acá en el mapa de la región europea, que es la zona en la que hemos estado trabajando pues las unidades anteriores, los temas anteriores, en esta región es exactamente... Algo le pasa al puntero. Bueno, no quiere funcionar. En esta región de acá es en donde tenemos la región de Etruria. Entonces hemos estado trabajando primero, si se acuerdan, toda esta región europea en la unidad 1, arte paleolítico, neolítico, luego pasamos a la región de Mesopotamia, que es esta de acá, luego pasamos a Egipto, acá y hacia el sur. De acá pasamos, bueno, el pueblo hitita también lo vimos, luego pasamos a esta región, que es el archipiélago del mar Egeo, el arte egeo es lo que vimos acá, luego el arte griego, que es esta región, y las expansiones que tuvo hacia Mesopotamia y hacia Egipto. Bueno, Grecia, acuérdense, tiene territorios en esta región, eso se le llama la Magna Grecia, es la parte más al sur y la isla de Sicilia de Italia. De la parte más al sur de Italia y la isla de Sicilia. ¿Qué más? Pues ahora vamos a trabajar en esta región y vamos a tener dos culturas que se desarrollan paralelamente, pero originalmente pues vamos a ver a los etruscos que están ubicados en esta zona de acá. Vamos a ver. Ahí tenemos algunos elementos también culturales de la región. Son nombres que tenemos que ir agregando a lo que ya hemos estado viendo porque nos estamos moviendo en cuanto al desarrollo del arte. Si ya se fijaron, nos estamos moviendo hacia el occidente. Es porque el arte se desarrolla en las primeras culturas de la antigüedad, es en la Mesopotamia, luego la antigüedad clásica es en la región de la Grecia, y Roma también, que es la que vemos por acá. Entonces, es en esta región en donde vamos a trabajar por acá. Tenemos el mar Mediterráneo siempre como también un factor importante. Cartago, como lo ven acá, lo que ven en verde es la región de Cartago. Los cartagineses fueron principalmente comerciantes, tenían arte también, desarrollaban arte, se movían en toda esta región, tenían contacto pues con todas las culturas de la zona del mar Mediterráneo, eran muy buenos navegantes. De ellos se conoce poco, del arte al menos, pero se sabe que de las otras áreas, en comercio, en navegación, pues fueron bastante buenos. Entonces, tienen un arte que es bastante influenciado por Egipto y por Grecia, por eso es que encontramos algunas similitudes. No hay un arte monumental, la mayor parte son esculturas pequeñas, no hay proporción tampoco en las figuras, no hay pintura, o al menos no que se haya encontrado a la fecha. A nivel de arquitectura, pues es muy poco también, solo sobreviven algunos ejemplos en metal, marfil, en vidrio o en terracota. Les recuerdo, terracota es tierra cocida, así sería la definición. Pero cuando decimos terracota, nos estamos refiriendo a una escultura en barro. Si les digo, esta escultura que están observando es una terracota. Entonces, significa que es una escultura hecha en barro. Entonces, eso es lo que significa. Y terracota es un material también, ¿verdad? O sea, es tierra cocida, es barro, básicamente. Pues eso en cuanto a Cartago. Aquí algunos otros ejemplos. Ahí podemos ver algunos que tienen, de hecho, algunas influencias aún más hacia el oriente, la región de Mesopotamia, por ejemplo, en este collar. Las máscaras, si recuerdan, las máscaras griegas, las máscaras micénicas también, los, ¿cómo se llaman estos? Los sarcófagos para enterrar a los muertos, también lo utilizaban los cartagineses. Y luego pues un sinfín de terracotas como estas que ven acá, esculturas hechas en barro, pues algunas hechas en moldes, normalmente los moldes eran de barro también,
y eso permitía pues que se multicopiaran, o sea, que hubiesen muchas copias de las mismas piezas. Eso es entonces lo que se sabe de Cartago. Ahora bien, moviéndonos de Cartago, que estamos acá, toda esta región que ven en verde, entonces vamos a esta zona de acá. Aquí es donde se desarrolla la cultura etrusca. Y vean que hacia el sur tenemos Roma. Y más hacia el sur, en rosado, eso es la Magna Grecia, o sea, es los territorios griegos en esta región. Ahora, si Grecia está acá, significa que hay una influencia cultural también en toda esta región. Y religiosa también. Por eso es que los dioses que comienzan a aparecer también en esta región, tanto en Etruria como en Roma, son similares a los griegos. Bueno, aquí los datos que ya les mencionaba para que los estudien y revisen despacio. Puntearles dos cosas nada más sobre esta diapositiva. Y es que son diversas las teorías acerca del origen de los etruscos en esa región. Dionisio de Halicarnaso, en el siglo I antes de Cristo, decía que era un grupo autóctono que poco a poco fue desarrollando una cultura particular con las influencias griegas y egipcias, ¿verdad?, propias de la región. Eso significa que son aldeas, fueron un pueblo primitivo seguramente de la época neolítica que se estableció ahí y que poco a poco fue desarrollando cultura hasta convertirse en una civilización, digamos, si no con un desarrollo muy grande, pero sí con uno ya bastante bastante fuerte pues en esa zona. Luego Heródoto, él en el siglo V, eso es después de Cristo, él decía que eran inmigrantes que habían procedido del Asia Menor. El Asia Menor, vamos a regresar, el Asia Menor es esta zona de acá. La zona de la India, la zona de Arabia Saudita, actualmente Mesopotamia, eso es el Asia, bueno, Turquía también, parte de África, eso es lo que se llama, bueno, no, África no, perdón, es esta zona de acá, eso es lo que se llama la denominada Asia Menor. Bueno, ¿qué de esto? A nivel de libros, a nivel de textos, una de las cosas que se afirmaban era que si nos vamos a las historias griegas, entre los aqueos y los troyanos, ustedes recuerdan, los aqueos, o sea, los griegos, fueron hacia Troya y luego del engaño del caballo, pues entonces destruyeron la ciudad. Algunos sobrevivientes de Troya, dice esas historias, que migraron hacia el occidente, o sea, se movieron hacia estas regiones de acá. Y al hacerlo, pues se establecieron y eventualmente se convirtieron en el pueblo etrusco o en el pueblo romano. Según estas mismas ideas, dichas en poemas, en textos de la época romana, los romanos, descendientes de estos migrantes, luego conquistaron Grecia. Y se supondría que de esa manera fue saldada aquella deuda de honor que se tenía en la que los griegos derrotaron a los troyanos. Ahora los descendientes de los troyanos derrotan a los griegos. Eso es lo que se escribe, se describe más bien en libros como la Eneida, es otro de los libros épicos de la época clásica. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí sobre los estilos de gobierno, originalmente eran reyes. A mediados del siglo III antes de Cristo es un momento de crisis para el pueblo etrusco, dado que un pueblo vecino del sur, el romano, comienza a tener ya mucho poder de control en esa región. Es porque pues se dan guerras buscando el control del territorio y los romanos terminan ganando. De ahí en adelante es Roma quien va a tomar el control de toda esa región.
¿Y qué sucede? Bueno, los romanos no era que llegaban y destruían una ciudad, sino que convivían con las culturas que conquistaban y permitían que las culturas se desarrollaran, digamos, en una libertad así un poco restringida. Y dicen, bueno, ¿cómo puede ser libertad si es restringida? ¿Verdad? Suena un poco raro, pero podían tener sus propias religiones, podían tener su propia forma de gobierno, pero le debían eh, total obediencia a los romanos. Entonces, el pueblo etrusco fue así y eventualmente lo terminaron absorbiendo. Y el arte pues fue absorbido también por la cultura romana. Sobre las etapas, bueno, el periodo primitivo que va del siglo 8 al 6 antes de Cristo, acá es donde nace lo que denomina estatuaria, o sea, esculturas de formato del natural más o menos, algunas un poco más pequeñas. También la pintura mural, y es bastante realista, aunque no es tan realista como la griega, sí van a tener un desarrollo y manejo de la figura humana, aunque limitado, pues bastante bueno comparado con otras culturas. Y la influencia de esta etapa es griega. Siglo 8, siglo 6 antes de Cristo es la época arcaica, la época arcaica griega. Entonces, por eso van a ver algunas esculturas que les voy a mostrar que se parecen a la cultura arcaica griega, porque es la influencia de ese momento. Luego los dos siguientes periodos, el medio, entre el 5 y el 4 antes de Cristo, Grecia en este momento está en su mayor esplendor, en la época del arte clásico griego. Sin embargo, en estas regiones el arte comienza a disminuir, pierde calidad, se va haciendo un tanto más como abstracto, es decir, que no buscan realizar la forma de la manera más naturalista, sino solo una representación de la persona. Y por último, el denominado periodo tardío, eso es a partir del siglo III a.C. Grecia en este momento está en el periodo de expansión del helenismo. Egipto está en esta etapa en un momento de decadencia también, está perdiendo poder. Y en cuanto al desarrollo urbanístico, pues va avanzando hasta que se termina fundiendo con Roma. Y los romanos adoptan algunos elementos de construcción etrusca, pero lo hacen muy a su manera, destruyen muchos templos, muchos edificios y construyen los propiamente romanos. Así que hasta ahí vamos con la parte de introducción. No sé si hay alguna pregunta. Fíjense que se me congela un poco la imagen, así que voy a apagar la cámara un momento, luego voy a encenderla de nuevo. Bien, ¿todo bien? Dicen por ahí. Vayan tomando apuntes, porque mucho de lo que voy diciéndoles pues no está en las diapositivas. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Bien, sobre arquitectura. Pues en general, la arquitectura se desarrolló a través de la construcción a partir de piedra de origen volcánico y ladrillo de barro cocido. Acá dice, si se fijan, que dice piedra de mala calidad, especialmente como refuerzo. Pues eran piedras no tan trabajadas, de origen volcánico, sí, la toba, por ejemplo. La toba la van a usar a los romanos también más adelante, pero un tanto más trabajada. Los etruscos es casi. Solo la cortaban nada más y luego la iban utilizando. También utilizaban madera y teja de barro para las cubiertas, esos los techos. Los techos se parecen bastante a los techos romanos, por cierto, griegos, perdón, a los techos griegos. Y luego usaban el ladrillo cocido y el tapial. ¿Alguien sabe qué es el tapial? ¿Alguien sabe qué es tapial?
¿no? Aquí en nuestro país le decimos tapial algo. No es como algo como una tapadera. No sé, es que no sé el concepto, pero me imagino que es como algo que tapa o que limita. Limita, sí. Tapa, no. ¿Sí, Stephanie? ¿Vendría siendo como un muro? Sí, es un muro. Sí, sí, es un muro. Nicole. Igual es un muro de concreto o No. de ladrillo. No. Es un muro, sí, pero no es ni de concreto ni de ladrillo. Natalia. Ah, ya me acordé, es como una cerca o algo que como que separa las cosas, Sí, creo. sí, sí, se utilizaban, pero son básicamente como paredes que servían para separar o también para delimitar los espacios dentro de las casas. Va, miren, el tapial es, quizás se lo voy a buscar en Google para que lo vean. Nosotros sí lo ocupamos como con la idea esa le decimos tapial a las paredes. Bien, eso es tapial. Ah, muy pequeña la imagen. Déjame ver. Aquí. Va, por ejemplo, esta casa está hecha con tapial. Ya, hay época de tapial acá. Eso, vaya. El tapial es una pared, ahí sí estábamos de acuerdo, el tapial es una pared que se hace, pero utilizando un molde como este que ven acá. Es un molde de madera. Se pone el molde de madera luego del cimiento de piedra. Ven que acá hay un cimiento de piedra. Y luego del cimiento de piedra comienza a construirse la casa. Entonces, estas líneas que ustedes ven ahí corresponden al ancho de estas tablas. Entonces, una vez puesta la tabla, se aseguran, o sea, se clavan, se aseguran, se amarran, y luego adentro se pone tierra, o sea, digamos, barro en polvo. Se llena no en polvo, sino digamos como la tierra, así como ustedes sacan tierra, van a hacer un hoyo y esa tierra que sacan, vaya, algo así. Pero es un tipo de tierra arcillosa, o sea, tiene bastante barro. Lo meten dentro y luego comienzan a pisotearlo, a golpearlo de manera acá, bueno, aquí se ve, lo comienzan a golpear de manera de irlo apretando y compactando, lo van mojando, le echan agua, o decir con la mano, agua o con una regadera, y luego siguen compactando y luego tiran más agua, perdón, tiran más tierra, humedecen un poco y siguen compactando, o sea, golpeándolo hasta que se vayan durando. Luego quitan la madera y entonces queda ya un trozo como eso que ven acá. Eso es el tapial. ¿Es parecido al adobe? Dice Patricia. Sí, solamente que el, el adobe se hace por moldes y se van haciendo, digamos, los cuadrados, los bloques, y luego se va subiendo bloque, pero se le va mezclando, se van pegando con barro. En este caso no, es de una sola vez que se va construyendo la pared. O sea, digamos que ya está entonces en estas marcas que ven ahí se meten los palos que sostienen las maderas, se sube un nivel más, se agrega otra vez tierra y se va pisoteando, humedeciendo y pisoteando y luego así va subiendo en altura la pared. Entonces, muchas de estas que observan acá fueron hechas de esa forma. Estoy viendo por acá en la casa. Acá. Entonces, el tapial es eso. Ahí ven. Ahí está veamos ese. Ahí está. Cada bloque de estos fueron hechos con este molde. Entonces se tiraba la tierra acá, ahí ven, ahí está ¿cómo se llama? El mazo, digamos, o el peso con el que se golpea la tierra para irla compactando y eso permite hacer pues digamos, el bloque de tierra. Eso es lo que se le llama tapial. Entonces, no es la pared en sí misma, sino que
es el método de construcción. Eso en diferentes partes del mundo lo han utilizado. Acá en nuestro país no estoy tan seguro que lo utilizaran técnicamente, pero el nombre sí se lo damos a las paredes desde hace ya mucho tiempo. Ahí está a la par del tapial, dicen. O sea, a la par del muro. Lo utilizamos como sinónimo de muro. Vean unos mensajes acá. Leonardo. Bueno, está bien, no hay problema. Patricia dice, parecido al adobe. Pues, ajá. Y Nicole dice, es como el bloque de tierra compactada. Sí, básicamente es eso. Pero, o sea, es un conjunto de bloques de tierra compactada que forman una sola pared. Eso es lo que se llama tapial. Entonces eran las técnicas constructivas que conocieron los etruscos. Por eso es que pues hay poco. Si era hecho con tapial, pues es seguro que al cabo de la erosión de muchos siglos, pues eso terminaba por destruirse. Pero si observan ahí, están muros, esos son cimientos construidos con piedra. Y pues en mucho es lo único que ha quedado de la arquitectura etrusca. Hay algunas imágenes en pequeño formato de maquetas, por ejemplo, formadas a partir de lo que hay escrito acerca de algunos de estos edificios, pero pues así uno completo, al menos arquitectura civil o religiosa, no hay. Solamente como así. Bueno, y también ¿por qué? Porque cuando los romanos retoman el control o toman el control de la región, van a reconstruir todo y van a botar algunos edificios y hacerlos nuevos o los van mejorando. Pero pues con lo poco que se ha encontrado de la arquitectura etrusca, se sabe que utilizaron un arco para distribuir el peso de las construcciones y que los edificios pues fueran más resistentes. Aquí pueden ver dos ejemplos de arcos. Y otro más. Aquí hay puertas arqueadas, o sea, tienen arcos. Eso es nuevo. Todo lo que hemos visto, principalmente nosotros, han sido puertas como similares a estas. Por ejemplo, en la región de Micenas, las puertas, ¿se acuerdan? Estaba la puerta de los leones, era muy similar a esta, que tenían dintel y tenían tímpano. En este caso no, lo que tienen es un arco. Y eso es uno de los elementos que van a aportar a la arquitectura romana también. O sea, los romanos lo van a tomar de esto. Ellos ya también conocían, por la misma influencia, métodos de construcción similares, pero pues ya una vez Roma toma el control de la región, ellos van a hacerlo de esta manera. Acá un ejemplo. En el caso de las construcciones en esta maqueta, similares a la arquitectura griega, solo que no tiene un frontón escultórico, sino que el frontón se forma a partir de las dos caídas de agua de la techumbre más el techo del pórtico, que es el que se ve acá, y luego una columnata al frente y atrás pues las estancias propias de un templo. Esa es una reconstrucción digital pues de un templo etrusco. Siempre con lo que tiene que ver con la religión, otro de los aspectos interesantes es el que se denomina arte funerario. Los etruscos desarrollaron bastante arte funerario, entre estos pues el que destaca es la que se llaman túmulos. Los túmulos, que es esto que ven acá, este es un túmulo, son grandes construcciones hechas para depositar a los difuntos adentro, en cámaras como las que observan ahí. Ahí se colocaban nichos, como les decimos en nuestro país, a esas cajas donde se meten los cuerpos. Tenían también algunas zonas en las que, pues luego de tiempo, los difuntos que tenían más tiempo de estar ahí y que ahora solo eran huesos, los recogían, los metían en cajas más pequeñas, en las que se llaman urnas funerarias, y se acomodaban en otra parte de la misma tumba. Básicamente eran de
de esa forma. ¿Preguntas acá? ¿Sí, Natalia? O sea que se podría decir que su mayor exponente dentro de los etruscos era algo llamado como es que no es la arquitectura, sino que es como el, el desarrollo de esas construcciones. Sí, o sea, el mejor ejemplo de lo que ha sobrevivido el paso del tiempo son las ciudades funerarias, son esas cosas, perdón, estas zonas, ¿no? Estas zonas que se llaman necrópolis. Las necrópolis son ciudades funerarias. Y entre ellas, pues el monumento más importante es el túmulo, que es el que observan acá en la pantalla. Hay otras más, por ejemplo, los hipogeos. Si recuerdan, los hipogeos egipcios son como tumbas o templos subterráneos para los egipcios. Los etruscos solo tenían tumbas así. Se entraba bajo tierra y ahí se encontraba pues el espacio donde se colocaban la arquitectura. ¿Por qué esto sobrevivió y no sobrevivieron el resto de la arquitectura? Pues primero porque las ciudades funerarias se consideran sagradas, entonces hay un respeto mayor hacia los edificios. Si bien hubo saqueo en algún momento, porque pues se suponía que habían tesoros en estos lugares, cuando a lo mejor pues solo habían algún tipo de elementos, se llama funerarios, que no necesariamente eran valiosos. Y bueno, las esculturas y todo lo demás que tiene que ver con los difuntos. Eso, y por eso pues es de las que más existen. Ya van a ver. Bueno, las llamadas ciudades funerarias que les decía, las necrópolis, es el nombre de ellas. Los voy a escribir ahí en el chat. Dígame, Carolina. Y entonces, y en esa parte como digamos como de la religión, solo estaba el arte funerario, no había como templos o algo así similares, como lo hemos visto en las otras culturas. Como no, pero a ver, ¿qué fue lo que dije de estos? Que fueron destruidos por el tiempo, el descuido y los romanos. Ajá. Que los reconstruyeron. Entonces sí hubieron, pero no sobrevivieron el paso del tiempo, porque sabemos los romanos conquistan Etruria más o menos por el siglo III antes de Cristo, un poquito después. Entonces lo que hacen es, la palabra es romanizan, esa la vamos a ocupar más adelante, pero es romanizan la región, o sea, la vuelven a la manera romana. Y si eso implica destruir edificios para hacerlo de nuevo, pues hay que hacerlo. Entonces por eso solamente hay idea de algunos ejemplos, por ejemplo, o a decirles, dentro de un edificio romano la puerta es etrusca, porque la puerta es lo único que dejaron en pie. Todo lo demás lo deshicieron y lo volvieron a hacer. Entonces, por eso es que solo hay algunos ejemplos nada más. A diferencia de las ciudades funerarias, las necrópolis, ahí les pongo en el chat, necrópolis, es el tipo de ciudad como más importante para ellos. Pues habían, dentro de los rituales mortuorios, estaban los de colocar al difunto en una zona, digamos un nicho dentro de la tumba, y pues dejarlo con ofrendas en el lugar y luego sellar la tumba. Tiempo después, si se necesitaba el espacio, entonces se movían los restos del anterior difunto y se colocaban en urnas, digamos los huesos, como si fueran osarios, o se incineraban, o sea, se quemaba, y las cenizas se colocaban también en urnas, las llamadas urnas funerarias. Estas urnas no son tan grandes, fíjense, son relativamente pequeñas, algunas, otras son sarcófagos, o sea, son como para depositar el cuerpo completo. ¿Y por qué hablo de sarcófagos acá? Bueno, sarcófago es simplemente un depósito en el que se colocan los difuntos. Lo que sucede es que asociamos la palabra con Egipto. Si decimos sarcófago, inmediatamente Egipto, ¿verdad? Pero no es así. La palabra sarcófago es una caja mortuoria, es un espacio donde se colocan los difuntos.
Bien, esta es una de las tumbas, digamos, más comunes, porque tampoco es que todas eran como estas, eso no es cierto. Las más comunes eran estas, tumbas de fosa o de pozo. Aquí se colocaba la gente pues de escasos recursos, la gente que no tenía eh, pues un respaldo económico grande. Entonces pues se hacía un agujero, se colocaban unas piedras que rodearan el agujero y se depositaba al difunto aquí adentro. Y luego se colocaban las ofrendas alrededor. Luego los hipogeos que les mencionaba, en este caso son tumbas subterráneas. De estos hipogeos va a derivar más adelante el uso de de las llamadas catacumbas. Las catacumbas, bueno, las vamos a ver con el paleocristianismo, pero las catacumbas eran romanas y los romanos las retomaron. Más bien, esas catacumbas que los cristianos utilizaron eran romanas. Y entonces los romanos las retoman de la tradición etrusca, de eso que observamos ahí. Solo que este es llamado hipogeo. Es una tumba subterránea. Y los llamados túmulos, ese es el nombre de estos. Ustedes ven esta forma y saben que se llama túmulo. Eso es entre el siglo 8 y siglo 6 antes de Cristo. Y pues fue un tipo de enterramiento más llamativo. Habían algunos de hasta 40 metros de diámetro. Y la estructura que tenían pues es esta que observan acá. De adentro hacia afuera. Bueno, en este caso solo se plantea un edificio cerrado, subterráneo, con mucha decoración pictórica alrededor. De los etruscos, pinturas afuera de este contexto no vamos a encontrar. Si la hubo o no la hubo, pues la respuesta es que sí hubo pinturas en exteriores, pero pues el paso del tiempo no deja que las imágenes se mantengan. Entonces ni ni el sol, ni la lluvia o el viento, erosión eólica, van a tocarlos allá adentro. La luz que degrada tanto los pigmentos, por ejemplo, no va a tocarlos allá adentro. Entonces, eso es lo que permite que estos edificios se mantengan con más decoración. Bueno, la parte superior, déjenme ver. Acá si se fijan, vemos que son los dolientes que van a hacer algún tipo de ofrenda. Y acá arriba aparecen imágenes haciendo rituales, es como consagrando los espacios para el descanso de los muertos. Okay. Hay algunas, esto es en Cerveteri, esto es Italia. Pues estos son parques, actualmente son parques arqueológicos. Vamos a ver si se puede llegar. Vamos a ver si nos lleva donde quiero. Bien, esa es la ciudad. Y esta zona que ven acá como zona verde, esos círculos que observan ahí son tumbas de túmulo. ¿Preguntas acá? ¿Un comentario?
Ahí se puede acercar. Sí. Bueno, ya se ve uno. Aquí está otro. Es decir, que visto así a distancia en campo, pues pareciera como si fuera solo una pequeña irregularidad en la planicie, pero ahí hay otro. Y seguramente este otro también. Eso. Bien. Ahí luego ustedes pueden hacer despacio una visita por acá. Miren cuánto hay. Todos estos son túmulos. Vean este, por ejemplo, que son otros pequeños. O sea, no todos eran de la misma dimensión porque pues no todos tenían la misma capacidad económica, ¿verdad? Entonces, por eso es que algunos son grandes y otros pequeños. A ver si se puede caminar por acá. No. Hasta acá deja nada más. O aquí. Bien, ahí se puede entonces caminar en medio de los senderos de las construcciones. Estos serían túmulos. No, no hay mucho. Este es uno. Ahí está. Entonces, cuando puedan, den una vuelta por aquí por el Street View de Google Earth. Y ahí está. Cerveteri se llama la zona. Ah, bueno, vean estos, qué grandotes. Y así hay en diferentes zonas. O sea, todas estas eran las llamadas necrópolis. No era solo una, sino que habían en diferentes lugares diferentes lugares de la región etrusca. No permite acercarse. Ahora, ¿por qué cree que no permite acercarse? ¿Alguien tiene una idea? Tal vez porque no ha sido explorada esa zona o sea, por la plataforma de Google o tal vez porque esa zona está protegida y que no quieren que entren. Por ahí va la idea. Fíjense que hay algunas zonas que están restringidas y entonces no se pueden visitar ni observar a no ser que se pague, ¿verdad? Y una de las maneras de pagar es yendo al lugar. Entonces, por eso es que hay muchas zonas arqueológicas que están marcadas en Google y que pudieran hacerse, por ejemplo, visitas así como esta, pues no están disponibles. Y si se ven allá a lo lejos, no se ve a detalle, porque a ellos les interesa más bien que la gente vaya a ver y que no se lucre con la ganancia, porque pues a alguien le costó llegar allá. Por ejemplo, si alguien hizo un viaje con gastos propios, pues saben que ¿cómo se llama? Que va un tanto como corto de recursos. Entonces, cuando llega a los lugares, bueno, toma fotografías y dice, con esto puedo hacer una pequeña revista. Y así recupero lo que invertí. Entonces, toman fotos y luego hacen uso de ellas a nivel publicitario, por ejemplo, o de otro tipo. Y resulta que el beneficio entonces se va directo para la persona que lo hace. Y las instituciones que manejan estos lugares quieren tener como centralizado el uso de recursos, porque de esa manera pues las ganancias van para ellos. Por eso que no todo se puede ver, pero pues ustedes ahí hagan recorridos en lo que se pueda.
lo que se puede, este está más cerca. No, igual. No, bueno, no, ese sí, miren, se puede ver, este está en proceso de excavación. Es un área de excavación. Bien, pasamos de nuevo a la clase. Entonces ya vieron ahí cómo son las ciudades funerarias, que tan grandes son. Y bueno, de esto puedes decirles que, o más bien recalcar, que no todos corresponden a, a tumbas de todo tipo de personajes, ¿verdad? Dentro de la sociedad, sino que pues depende de la élite, de ser de la élite o de ser de las clases inferiores, pues así eran el tipo de tumbas. Patricia dice, y los que vivían en los que visitan la tumba pueden entrar. Los que visitan la tumba pueden entrar. O sea, actualmente como turista, algunas supongo que están abiertas al público. Otras no, porque el hecho de la humedad, de la respiración, de los vapores, de los químicos que producimos mientras respiramos, pueden dañar los pigmentos. Entonces, por eso muchos de estos lugares están restringidos. No se puede entrar. Pero ahí creo que en internet, buscando, se puede encontrar algunas versiones así 3D para poder ingresar. Bueno. ¿Cómo era un túmulo por dentro? Pues aquí observan, la edificación básicamente era hacer las paredes en piedra, o sea, excavar el agujero en la tierra, hacer paredes de piedra, bloques de piedra, y luego colocar una capa de piedras encima como manera de cerrar todo el edificio, y sobre eso se llenaba de tierra. Por eso es que se ven así como lo ven acá. Se hacía primero el cajón, por así decirlo, luego se tapaba con piedra y luego se colocaba encima lo del túmulo. En el interior, muchos de estos lugares, a partir de las interpretaciones de lo que se observa en pintura y en objetos escultóricos, como los que ven ahí en las columnas, pues nos dan idea de el oficio o el tipo de personas que están enterrados en esas zonas. Entonces, esto no es que sean campesinos como tal, sino que nos está diciendo la imagen que la persona estaba enterrada ahí, o estaba colocada ahí, pues tenía negocios con este oficio, que era el de la agricultura. Esa es una en la que se observa las esculturas funerarias. Estos no son sarcófagos ni nada por el estilo, sino que es como la cama de piedra o de barro en todo caso, o de algún otro material, y encima se hacía la imagen que ven ahí. Y luego las paredes se llenaban con pinturas que se suponía conmemoraban la vida del difunto. No siempre es así. Algunas imágenes son cosas extrañas, muchas veces que no corresponderían a algo real, digamos, como el decir a la vida cotidiana de alguien, sino que más bien son como historias o leyendas que pues que se conocen ahí del que está difunto. Estas son las que les mencionaba, los interiores de los túmulos. Son algunas áreas en donde una vez el cuerpo del difunto se había secado, había perdido pues mucho del material físico exterior, entonces los huesos se juntaban, se cortaban si fuera el caso, y se apartaban, como lo observan ahí. Ya. ¿Preguntas? Ven ahí, porque alcanzan a ver. Si me pudieran describir ahí
¿Qué les recuerda lo que vean en el lugar? ¿Alguna idea? Nada. La Grecia, dice Patricia, muy bien. ¿Qué más? Nada. Me preocupan ustedes. ¿Sí, Natalia? Si no me equivoco y alcanzo a ver bien, se parecen a las estatuas que no me acuerdo el nombre, cómo se llaman, que eran de unas mujeres que sostenían como el techo, que era, parecían como una columna. Algo así, el tallado de la parte de abajo. Las partes inferiores. Sí, un poco parecido a eso. Creo que las columnas que menciono son las que se denominan cariátides. Sí, esos. Las cariátides. Bueno, ven ahí, gracias. Ven la parte de arriba. La pose es bastante similar a la pose griega. Características muy similares, pero no tiene proporción. Entonces significa que, pues, aunque tengan esa influencia griega, no pudieron realizar eh, no pudieron realizar, pues, con exactitud las imágenes. Bien, avanzamos. Bien, sobre arquitectura, no sé si hay claridad. Sí, todo bien. Bien, sobre la escultura, vaya, resulta que a pesar de que en algunas de las, digamos, como dibujos o registros que se hicieron en época romana de edificios etruscos, como para que constaran, por ejemplo, en lo que se escribía acerca de la arquitectura, se sabe que muchos tenían esculturas en la zona del techo, ya sea en la parte frontal o en los laterales, pero no eran esculturas tan grandes. Más bien era de carácter funerario, como bien lo veíamos acá, en el interior del túmulo, y era pues de carácter religioso y funerario. No hay muchos restos, es lo que se sabe, por la pobreza de los materiales usados. Acuérdense que uno de los materiales era barro cocido, o sea, terracota. Entonces, el barro cocido es poco duradero. Entonces, pues no sobrevivió el paso del tiempo. En algunos casos, mármol, alabastro y a veces oro y bronce, pero son casos como muy, muy aislados. Bien, ¿alguien reconoce animal que está enfrente? No. Parece una hiena o como un perro, sí, como salvaje. Por ahí va, por ahí va. Tibio, tibio. No. Vea, ahí está el texto abajo. Es una loba. Fíjense que les voy a contar, vamos a hacer un paréntesis para que se desperecen un rato. Fíjense que hace años, cuando, pues antes que todo esto que vino a suceder, que la pandemia nos cambiara la manera en la que se desarrollan los contenidos, en un examen escrito puse, digamos, una clave, algo para que observaran en el examen y eso les daba puntos extras. Y fíjense que nadie se dio cuenta. Eran como 30 quizás, 32 por ahí estudiantes, eran grupos pequeños en aquel momento. Y nadie se dio cuenta
que es que había una clave ahí que decía que les daba puntos si hacían algo que se indicaba ahí antes de iniciar el examen. Entonces, bueno, en este caso ahí dice loba capitolina, es una loba, la que está representada. Dice, vamos a ver por acá, Patricia, se parece a la figura llamada Luperca. Correcto, es la misma Luperca. No es de la mitología romana, pero es pregunta, Nicole. Y luego Patricia dice la que amamantó a Rómulo. Y a Remo también, son los dos gemelos. Rosana dice, pero está desnutrida. Dígame, yo levanto la mano. Yo eso le iba a decir de que era de Rómulo y Remo, era del cuento de los que fundaron Roma. Mira, adelanté. Pero gracias. Bueno, efectivamente es, pero ¿por qué no la reconocen a la primera? Es porque ustedes es seguro que la imagen que han visto es esta. ¿Sí o no? Esa sí la han visto. Tampoco. Sí, bueno, ahí supongo que pulgar arriba dice que sí. En el cementerio de los Ilustres en San Salvador hay una, en donde está el mausoleo de la comunidad italiana en El Salvador, hay una réplica de esta, de Luperca amamantando a los niños Rómulo y Remo. Bien, pero ¿qué sucede con esto? Que la imagen, la escultura en bronce, esta no es romana, es etrusca. Lo que sucede es que siglos después, para como dar énfasis a la idea de la creación del establecimiento, la fundación mitológica de la ciudad de Roma, entonces se le agregaron a los niños para generar pues la idea del mito. Pero la versión original es la que tienen arriba, es solamente la loba, no con los niños. Los niños son agregados después. Bien, ¿qué más en escultura? Más o menos del siglo V en adelante, siglo VI en adelante, es difícil decir si algo es etrusco o no, porque los romanos básicamente comenzaron a copiarlo, a copiar el estilo me refiero. Entonces, pues ya es así difícil. Se entiende que es etrusco, digamos, bajo dominio romano, pero si ya Roma es la que domina, entonces decimos que es parte del desarrollo de la escultura romana como tal. Entonces, por eso Etruria o el arte etrusco es un antecedente directo del arte romano. Pues existen esculturas de bulto redondo, altos relieves, relacionados con frontones generalmente, o lo que ya vimos, las urnas funerarias. En las urnas funerarias, pues es donde dice, bueno, formando grupos comúnmente. Pero también las hay de esta manera. Escultura en bronce y terracota. ¿Se acuerdan de las quimeras? Eso es mitología mesopotámica. Entonces, ¿cómo es que a esta zona del mundo se conocían? Pues la única explicación es que estos pueblos tuvieron en algún momento contacto comercial. Y a partir de esto, alguien que vio una quimera, por ejemplo, en las ruinas de alguna ciudad de la época persa, por ejemplo, pues entonces la va a copiar y hacen pues, unas interpretaciones de esos animales. Porque en esa que ven ahí, el león tiene también una cabeza de un ciervo y la de una serpiente en la cola. Esta sería una cabeza. Y esa es la de la culebra. Luego, esfinges, ¿se acuerdan? Las esfinges son mesopotámicas, pero las utilizan también los, ¿cómo se llaman? Los etruscos. Egipcios, etruscos, griegos también ocupan la idea de las esfinges. Y el Pegaso, eso es mitología griega. Entonces acá es influencia griega. Pegaso es una historia relacionada con Perseo y la muerte de la Gorgona también, o ¿cómo se llama eso? La Medusa. Y el rescate, pues,
Tengo otros personajes por ahí. Ahí tenemos escultura en piedra, sería la esfinge, y escultura en terracota es esta imagen. A ver, recuérdenme, ¿qué dijimos que era terracota? Tierra o barro cocido. Muy bien, tierra o barro cocido. Acá. ¿Policromado o monocromo? ¿Ya? ¿Algún comentario? Voy a ocupar se me olvidó cargar la rueda de la fortuna. Ya la voy a ocupar. Pero bien, vamos a avanzar. Tenemos tiempo todavía. Bien, ¿se acuerdan que les decía que mucho del desarrollo de la escultura es paralelo al desarrollo de la escultura tanto arcaico como clásico, griego? Entonces, por eso es que las similitudes, estas por ejemplo, se parecen a la escultura arcaica griega. Solo digamos que los ornamentos en la cabeza y también un poco marcada la línea entre la ceja y la nariz. Otros ejemplos más. Urnas funerarias y sarcófagos. Acuérdense que los sarcófagos, o decir sarcófagos, se nos viene siempre a la mente la idea de los egipcios, ¿verdad? Pero no, un sarcófago es una caja, básicamente. Es una caja donde se coloca a un difunto o donde se coloca las reliquias o los huesos de esta misma persona. Ahí tenemos 3 imágenes. Esas dos son bastante similares. Esta sería como si se estuviese maquillando, por ejemplo, o viendo un espejo, que es lo que tiene en la mano acá. Y este otro, pues, es como observando la escena. Probablemente estaba dentro de una habitación en la que habían pinturas alrededor. ¿Comentarios sobre estas? ¿Algo que les llame la atención? Bueno. Otro ejemplo más. ¿Sí, Natalia? Y todos estos eran también de terracota. Todas estas obras que nos están mostrando. Unos sí y otros no. Esa que tiene, por ejemplo, en la imagen, esa sí es terracota. O sea, se hacían las tablas de barro y luego se les hacían los relieves. Bueno, se unían las tablas, se hacía el relieve. Luego la tapa, que llevaba también una escultura. Y pues luego a horno. A veces se pintaba antes o se pintaba después. Si se pinta antes de meter a horno el barro, se acuérdese que se llama engobe. Y si se pinta después, pues es una técnica normal, como decimos, con materiales al frío, eso es la palabra. No hay que decir normal, sino que en este caso sería al frío, que es como pintamos la mayor parte de nuestras obras en la actualidad. Bien, la tapa de un sarcófago. Muchos de esos, aunque uno muriera primero y otro después, las imágenes contenían ambos personajes. Tenemos ambos amantes, sería en este caso. Vean el uso de la transparencia. Me escapa la palabra, ¿ves? Eso es similar a lo que los griegos utilizaban como el paño húmedo. Muy, muy similar. Bien, este es uno de los más famosos. El sarcófago de Cerveteri. Bien, déjenme ver. Patricia dice, pero ¿por qué bajo de la figura de las personas hay niños o personas como peleando o cuidando algo? Bueno, en la imagen esta, voy a regresar,
No, es una batalla la que está conmemorando acá, solo que no les sabría decir porque no encontré referencia a la batalla en específico, solo dice que hace referencia a una batalla nada más, pero no exactamente dice cuál es. Entonces no son niños peleando, pero fíjese que está interesante la observación, así dice Patricia, dice niños peleando, ¿por qué parecen niños? Porque las cabezas están un tanto grandes. ¿Y qué significa si las cabezas están grandes? ¿Alguien que me ayude? ¿No? ¿Qué significaría si las cabezas están grandes? En la anterior hay niños también, dice. Bueno, parecen niños. ¿No? ¿Nadie? Bueno, es que no hay proporción. Entonces, cuando no hay proporción y se tiende a hacer las cabezas más grandes, las figuras parecen niños, o al menos se ven más jóvenes de lo que deberían. En este caso está un tanto mejor proporcionada, miren. Aparte que el cuello es largo, entonces la cabeza se ve más estilizada comparado con el resto del cuerpo. En este caso sí parecen niños. Pero pues no son juegos de niños los que representan ahí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? El sarcófago de Cerveteri que les mencionaba. En el de Cerveteri pues hay variedad de materiales incluidos en la escultura. Vean que es de escultura polícroma la que está ahí. Quiero ver. Acá. Vean el caso de la mano. Vean, aquí hace falta una mano. Pero observen que está hecha bueno, bien, está hueca. ¿Ya vieron que está hueca? Pues eso es porque el barro en este caso, al ser modelada en terracota, o sea, el barro o más bien la escultura no se puede hacer sólida. Ese dato no sé si se lo había comentado, pero si hacemos la figura de terracota tiene que estar hueca, porque si está sólida es fácil que explote, porque el material es demasiado, digamos, denso como para que todas las reacciones químicas que se producen pues, puedan sobrevivir. Es principalmente pues terracota el material. Y vean, está hueco y aquí está cortada. Es porque las manos se ensamblaban, o sea, se hacían por aparte y luego se pegaban adentro de esos agujeros. Probablemente las cabezas también podrían haber sido puestas en el lugar. Y ahí son dos esposos que están recostados en un diván. Otro ejemplo más. Igual, hueca como la que les mostraba anteriormente. Y el sarcófago también hecho de barro y hueco. Para colocar al difunto en la parte interna. Más urnas funerarias. Algunos son, ¿cómo se llaman estos? Tienen, déjenme decir la palabra para no decírsela si es que no es, tengo mis dudas. No es el término que voy a ocupar, pero es que tampoco es cenicero, el cenicero es otra cosa. Pero digamos que son urnas. El término genérico que podemos utilizar para todas ellas es de una urna, no un sarcófago, sino una urna. Y esas urnas pueden ser para la ubicación de las cenizas, como estas que ven acá. Algunas son de bronce, llevan alguna aplicación de barro o de piedra. Esta que ven acá, esta es en terracota.
Y eso que esas franjas más claras que se ven ahí son reconstrucciones que se hicieron. Esta otra es terracota también. Igual esta que ven acá. Y vean esta otra. Nada de naturalismo, sino que solamente la parte simbólica. ¿Sí, Natalia? Se podría decir que ellos, los egipcios, influyeron en ellos como los vasos canopos, creo que se llamaban, donde eran unas urnas donde metían los órganos. Se podría decir que también tiene inspiración en eso, porque era para también como una cabeza en la tapadera y de ahí la vasija. La vasija, correcto. Sí, puede que tenga relación en cuanto a la forma. Entonces tenemos una relación morfológica entre los vasos canopos egipcios y estas urnas funerarias, porque pues sí se parece. ¿Es posible? Sí. ¿Y por qué? Porque resulta que Egipto no es que no salía de sus fronteras. Ellos tenían contacto comercial con culturas de todos los alrededores. Entonces, esta era una de esas culturas que surgen, bueno, en los últimos años de Egipto, pero que pues seguro tuvieron contacto. Igual Grecia es otra cultura que tuvo mucha influencia en los pueblos de alrededor y también, por ejemplo, en el periodo arcaico, la escultura arcaica griega se parece a la escultura del periodo antiguo y el intermedio egipcia. Entonces, por eso es que se parecen y hay relación. Bueno, vamos a avanzar. Sobre la pintura, no sé si hay preguntas sobre escultura. Avanzamos entonces. Bien, pintura, pues como es complejo también hablar de esto de la pintura, dado que son culturas que pintaban sobre las paredes de los edificios, o sea, en los edificios, sobre los edificios. Y si esos edificios no están, entonces obviamente la pintura pues no está. Y eso es lo que sucede. Hay una cantidad limitada de ejemplos de pintura etrusca. Y pues hay por ahí algunas representaciones, especialmente de motivos funerarios, o sea, otra vez dentro de los túmulos, dentro de las tumbas. Los edificios, ya les digo, templos y a lo mejor palacios que existieron, esos desaparecieron, porque los romanos los rehicieron o los botaron o los utilizaron como insumos para construir otros templos. Entonces de esos no hay. Pero en las ciudades funerarias, en los túmulos, ahí sí encontramos pinturas. Algunas son simbólicas, otras son descriptivas y algunas otras uno no sabe ni dónde colocarla. Hay, por cierto, pintura erótica, o sea, pintura con sentido sexual. No estamos hablando de rituales relativos a la fertilidad, sino algo más bien que tiene que ver ya de orden puramente sexual también. Entonces eso lo observamos por acá. Vean que el estilo es un tanto similar a lo que ya vimos en Egipto y los pocos ejemplos griegos tienen estos colores. De hecho, si recuerdan una imagen que les mostré de un joven que está lanzándose a un río o a una poza o a un lago, pues corresponde a esta época y está al sur de donde son estos ejemplos. Entonces, alguna influencia efectivamente sí la hubo. Del estilo griego al estilo etrusco. Vamos a ver. Otro ejemplo más. Fíjense que esta es una flauta. Se me escapa el nombre, pero es como una flauta doble que era muy popular para los griegos. Y aparece representada acá en la región de Etruria. Entonces es porque había ese contacto comercial. Hay tantas situaciones como funerarias y la representación de la vida cotidiana, especialmente fiestas o cacerías o algunos oficios también, símbolos también de monstruos ubicados en la zona también es común encontrar. Aquí tenemos una danza. Ya está como un tanto deteriorada la pintura, pero nos muestra decoración arquitectónica.
más los personajes que están ahí danzando. Uno de ellos lleva una jarra de vino. Esa es la vista como parcial. Esa sería la vista total. A esta se le llama como tumba de los leopardos. Los leopardos que han encontrado son estos que ven aquí. Cuando están así, uno frente al otro, se le llaman enfrentados. O sea, sería en ese caso dos leopardos enfrentados. Cuando están que parece que van a saltar, se llaman rampantes. Hay unos leones rampantes en el dintel de la puerta, por ejemplo. Significa que hay dos leones en actitud de lanzarse encima de la puerta. En este caso, les repito, son enfrentados, uno frente al otro. Y lo que marcan acá es una festividad, es seguramente relativa a la vendimia, dado de que hay bastante alusión al vino y a las bacanales, o sea, estas fiestas sin restricciones en las que pues se disfrutaba de la vida del aire libre y del vino. Ven el techo también muy decorado, polícromo. Y tenemos otro más. Algunas interpretaciones que hacen es que sería como si la puerta fuera una representación de ese paso al más allá, o sea, una representación de la muerte. Y los personajes que están a diestra y siniestra, o sea, izquierda y derecha, ellos se lamentan, tienen la mano puesta en la cabeza y señalan a la puerta como diciendo que no quieren que eso vuelva a pasar, o están como negando la idea de la muerte también, diciendo que no hacia la puerta. Este es uno de esos ejemplos extraños que se observan ahí. O sea, la escena es descrita, o más bien, es nombrada como la tumba de los toros. Es una donde hay representaciones de toros. Es la región de Tarquinia. Pero fíjense que en esta es un poco extraña. Es un toro que tiene bastante marcadas sus genitales, pero la cabeza es de un anciano y tiene un solo cuerno. Y va a embestir, o sea, va a golpear a estos dos personajes que mantienen relaciones en el lado opuesto. De esto decir que ambos personajes son masculinos, los que están acá. Entonces la escena es así como un poco extraña y es de contenido erótico. Eso no tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la idea de la ¿cómo se llama eso? De la fertilidad, sino que eso pues es otro tipo de costumbres la que se coloca ahí. Bien, ahí en el chat, Valerie dice Aulos, eso es el nombre de la flauta, ¿verdad? Confirme por ahí, sería esta. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Gracias. Ese es el nombre del instrumento, Aulos. Bien, volvemos a la escena de los toros en Tarquinia. Bien, ahí la descripción. Esto es arte erótico. De esto no hemos visto mucho, pero les muestro acá como un antecedente porque vamos a entrar a Roma. En Roma es donde más se desarrolla, pero los egipcios lo hicieron también. Hubo arte también erótico en Grecia. Y también hay algunos ejemplos que se han logrado encontrar en la región de Mesopotamia, alrededor de las culturas babilonias, por ejemplo, asirias y persas. Se han encontrado objetos de uso cotidiano y algunas pinturas en lugares pues así como muy, muy específicos. Pero tanto egipcios, griegos hicieron este tipo de arte también. ¿Qué otra imagen? Esto no es un ritual de la fertilidad, al menos en ese momento no está en ese contexto, sino que se denomina pintura erótica.
Luego hay otros ejemplos también que muestran también las costumbres de ello. Para griegos, bueno, en esa región, la homosexualidad no era algo que se perseguía ni nada por el estilo, sino que era algo completamente normal. Entonces, normal en el sentido de la época, ¿verdad? Dado que era una cultura muy patriarcal, pero pues eran costumbres que se aceptaban. Resulta que aparecen en las pinturas también, como parejas masculinas. Entonces es porque era algo cotidiano y no era algo que la gente se iba a escandalizar. No era un tabú, pues eso es lo que quiero llegar con eso, para la época. Ni lo fue para Grecia, ni lo fue para los etruscos, ni tampoco lo será para los romanos, que ya pronto lo vamos a comenzar a ver. ¿Qué otros seres extraños aparecen acá? Sí, dígame, Stephanie. Fíjese que, si no mal recuerdo, espérame, disculpa el ruido, espérame. Que si no mal recuerdo, algunos griegos pensaban que no importaba la belleza, sino que, o sea, no importaba del género, sino que solo importaba la belleza. Sí, eran algunas de las cosas que ellos manifestaban. También a nivel de los filósofos, de los grandes sabios, pues tenían costumbres ahí que eran válidas para ellos. Entonces, pues no hay que escandalizarnos si vemos imágenes de este tipo. ¿Qué más les decía? Bueno, la serpiente tricéfala. Esto es probable por la simbología de la serpiente con el agua, que es una referencia a una inundación. 3 cabezas significa que hay 3 vertientes de agua. En la mitología griega, Heracles, por ejemplo, fue a combatir a un monstruo, la hidra, que le cortaba una cabeza y le salían 2, y así sucesivamente con las demás. Entonces, es una representación de las inundaciones, o sea, situaciones que no se pueden controlar y que son parte de la naturaleza. Danzarines, Auriga de los Muertos, digamos que el que conduce ese carruaje que llevaba a los muertos hacia ese lugar de descanso, escenas de cacería, danzas, bacanales, pues eso es lo que principalmente vamos a encontrar en las tumbas etruscas. Y bien, no sé si hay preguntas sobre la pintura. Bueno, la cerámica. Bien, la cerámica tiene un grado de desarrollo también interesante. Digamos, no llega al desarrollo de la cerámica griega, pero sí logran tener tanto formas como el acabado de las piezas, que es bastante adelantado para la época. También muchos tipos de decoración. La influencia es claramente griega en ese sentido. Ellos trabajan una técnica que también tiene similitudes con la que usaban los griegos para oscurecer o hacer negras algunas zonas de la cerámica. Y a este tipo de cerámica, de los etruscos, se le denomina buquero nero. El buquero nero es un tipo de cerámica que se obtiene calentando las piezas en el horno, llevándolas hasta lo que llamamos rojo vivo, que es cuando ya la pieza está ya en proceso de fundir, digamos, los materiales que conforman la arcilla. Y en ese momento se apaga el fuego, se deja que haga humo y se sella el horno para que el humo no salga. El humo queda dentro y eventualmente se va pegando a toda la superficie, tanto del horno como de las piezas. Entonces, el resultado es un tipo de cerámica negra, como la que ven ahí. De cerámica negra. Las partes más claras, siempre acuérdense, es reconstrucción. La parte oscura es lo original. Acá bien, tiene brillo. Este brillo lo obtenían a partir de una técnica que se llama bruñido. Lo voy a escribir en el chat. Bruñido. Entonces, bruñir
es sacar brillo con una piedra, por ejemplo, una piedra lisa, sacarle brillo al barro antes que el barro seque. Cuando el barro está duro, pero todavía no ha secado, en ese momento se le puede sacar ese brillo. Y la técnica se llama bruñido. Luego entra a horno y cuando sale ese brillo bueno, depende de cómo se haya aplicado, pero digamos que es uniforme a la pieza. Ayuda a que la pieza se impermeabilice, o sea que no tan fácil el líquido se salga, y también para que brille, como si tuviera algún tipo de barniz. Bien, ese es el buqueronero. Y hasta ahí llegamos con el arte etrusco. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, voy a detener la grabación entonces.